¿Y si te dijera que Israel ayudó a crear a Hamas, la organización que hoy considera su mayor amenaza? Sé que suena como una teoría conspirativa de esas que circulan por internet, pero quédate conmigo porque lo que voy a contarte está documentado, tiene nombres, apellidos y fechas exactas, y cuando termines de escucharlo vas a entender cómo los gobiernos pueden ser sus propios peores enemigos sin siquiera darse cuenta. Estamos en 1978 y en la Franja de Gaza algo está cambiando. Un clérigo llamado Ahmed Yassin comienza a construir mezquitas, clínicas y escuelas bajo el paraguas de una organización llamada Mujama al-Islamiyya, que básicamente significa el centro islámico. En papel es un movimiento de caridad religiosa que ayuda a los pobres y se mantiene alejado de la violencia política. Pero aquí viene lo interesante, las autoridades israelíes no solo permiten que esto suceda, sino que activamente lo fomentan. Abraham Cohen, un antiguo oficial de la administración religiosa israelí en Gaza, lo admitió años después, sin rodeos, cuando dijo que Hamás es una criatura de Israel, y esas no son mis palabras, son exactamente las que él usó. ¿Por qué un gobierno permitiría el crecimiento de un movimiento islamista en territorio que controla? La respuesta está en una de las estrategias más antiguas del libro, Dividir para reinar. En esos años, el verdadero dolor de cabeza para Israel no era un grupo religioso construyendo mezquitas, era la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP de Yasser Arafat, un movimiento secular y nacionalista con reconocimiento internacional que estaba ganando terreno diplomático en todo el mundo. Entonces alguien en los círculos de poder israelíes tuvo lo que parecía una idea brillante. Si fortalecemos a un movimiento religioso conservador que compita con la OLP, dividiremos a los palestinos y debilitaremos al nacionalismo secular que tanto nos complica. Entonces el gobierno israelí comenzó a otorgar licencias para construir mezquitas, permitió que Mujama al-Islamiyya operara sin restricciones mientras otros grupos políticos palestinos eran reprimidos duramente e incluso facilitaron fondos indirectos a través de organizaciones benéficas. La lógica era simple, los islamistas predicaban contra la violencia en ese momento, estaban más interesados en la moral y la religión que en lanzar piedras a soldados israelíes y odiaban profundamente a la izquierda secular de la OLP. Y si esto te está resultando tan fascinante como a mí cuando lo descubrí, suscríbete al canal porque vamos a seguir destapando historias como esta que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre política internacional. Pero aquí es donde entra la parte que nadie calculó, la economía del comportamiento humano bajo presión extrema. El error fundamental que cometió Israel fue asumir que un movimiento religioso siempre permanecería apolítico y pacífico, pero esa suposición ignora un principio básico. Cuando las personas no tienen canales legítimos para expresar su frustración, buscarán cualquier canal disponible, y si el único canal disponible es uno religioso, ese canal inevitablemente se politizará. Durante los años 80, la situación en Gaza empeoró dramáticamente con el desempleo disparándose por encima del 40% y las restricciones de movimiento asfixiando cualquier esperanza de prosperidad económica. En ese contexto, Mujama al-Islamiyya no era solo un lugar para rezar, era la única institución que proporcionaba servicios sociales, dignidad y una narrativa de esperanza en medio del caos. Y cuando tienes una población desesperada, un líder carismático, una ideología que da sentido al sufrimiento y una infraestructura organizativa bien establecida, no tienes una organización benéfica, tienes los ingredientes perfectos para un movimiento político de masas. El verdadero punto de quiebre llegó con la primera intifada en 1987, cuando la Franja de Gaza y Cisjordania explotaron en protestas masivas, y fue ahí cuando Ahmed Yassin y sus seguidores tomaron la decisión que cambiaría todo. Si la OLP secular estaba liderando la resistencia y ganando legitimidad popular por ello, ellos no podían quedarse al margen sin perder relevancia. Entonces, el 14 de diciembre de 1987, se fundó oficialmente Hamás como el brazo de resistencia armada de Mujama al-Islamiyya, y en su carta fundacional dejaron claro que su objetivo ya no era solo predicar moral islámica, sino liberar Palestina por cualquier medio necesario. En los primeros años después de su fundación, Hamás era básicamente un grupo amateur comparado con la OLP, pero tenían algo que la OLP había perdido en las calles: autenticidad. Mientras Arafat negociaba en salones diplomáticos con traje y corbata, Hamás estaba en los campos de refugiados repartiendo comida, pagando facturas médicas y organizando a la comunidad. Y resulta que cuando das servicios sociales a una población abandonada, esa población te devuelve lealtad política. Pero construir esa red de servicios sociales requería dinero, mucho dinero, y aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de una novela de espías. Durante los años 90, mientras Israel oficialmente combatía a Hamás con arrestos y operaciones militares, seguía habiendo una política de ambigüedad conveniente respecto a su financiamiento. Brigadier General Yitzhak Segev, quien fue el gobernador militar israelí de Gaza en los 80, admitió posteriormente que había recibido instrucciones de entregar dinero de Israel a la organización islámica como contrapeso a la OLP, y cuando digo dinero no hablo de calderilla, hablaba de fondos que se canalizaban a través de organizaciones benéficas que luego terminaban construyendo la infraestructura que jamás usaría años después.
Además, Israel mantuvo una política deliberada de permitir que entrara financiamiento desde el exterior, especialmente desde Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico. Entre 1987 y 2000 se estima que Hamás recibió cientos de millones de dólares a través de redes de caridad islámicas, y mientras Israel arrestaba a militantes de Hamás por lanzar piedras, dejaba que los jeques saudíes financiaran las mezquitas donde esos mismos militantes se reclutaban. Era una esquizofrenia política fascinante, combatir el síntoma mientras alimentabas la causa. Para mediados de los 90, Hamás había desarrollado las brigadas de Izz ad-Din al-Qassam, su ala militar, y comenzaron los atentados suicidas que marcaron una nueva era de terror. El primer atentado suicida de Hamás fue en abril de 1993 y para 1996 ya habían ejecutado una serie de ataques coordinados que mataron a más de 60 israelíes en Jerusalén y Tel Aviv. Cada ataque incrementaba el apoyo a líneas duras en Israel, lo que justificaba más represión, lo que generaba más desesperación en Gaza, lo que aumentaba el reclutamiento de Hamás, creando un ciclo de retroalimentación negativa perfecto. En los acuerdos de Oslo de 1993, cuando Arafat y la OLP firmaron la paz con Israel y reconocieron su derecho a existir, Hamás se opuso ferozmente y lanzó una campaña de terror precisamente para sabotear ese proceso. Y funcionó, porque cada atentado fortalecía a los halcones israelíes que decían que no se podía confiar en los palestinos y convertía a Hamás en el guardián de la verdadera resistencia frente a una OLP que ahora era vista por muchos palestinos como vendida. El dinero que Israel había permitido fluir hacia Hamás en los 80 para debilitar a la OLP ahora estaba financiando bombas que destruían literalmente el proceso de paz que Israel decía querer. Ahora llegamos al corazón de por qué esta estrategia no solo falló, sino que se convirtió en uno de los errores de cálculo político más catastróficos de la historia moderna. La estrategia de dividir para reinar asume algo fundamental, que puedes mantener el control del juego, que los actores que introduces en el tablero seguirán comportándose de manera predecible y que siempre podrás jugar a un bando contra el otro sin que ninguno se vuelva demasiado poderoso. Pero Gaza y Cisjordania en los 90 no cumplían ninguna de esas condiciones. Cuando divides a una población en dos facciones rivales y luego sometes a ambas a condiciones de vida cada vez más desesperadas, no mantienes la división, la radicalizas. Para mediados de los 90, los palestinos en Gaza vivían en lo que solo puede describirse como una prisión al aire libre, donde el 60% de la población dependía de ayuda humanitaria para sobrevivir y donde el futuro de cualquier joven era una pared literal de cemento y alambre de púas. En ese contexto, la competencia entre Hamás y la OLP no fue una competencia por quién negociaba mejor con Israel, fue una carrera por demostrar quién resistía con más fiereza, quién estaba dispuesto a sacrificarse más y quién no se vendía. Mientras Yasser Arafat intentaba convencer a su gente de que los acuerdos de Oslo traerían un Estado palestino y prosperidad, Hamás señalaba las realidades sobre el terreno. Los asentamientos israelíes seguían creciendo, los checkpoints se multiplicaban, la economía colapsaba y cada promesa incumplida de Oslo era gasolina para Hamás. En 2006 ocurrió algo que nadie había anticipado. Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas de manera democrática y transparente, obteniendo el 44% de los votos y 74 de los 132 escaños del Parlamento. ¿Cómo es posible que un grupo islamista radical ganara en las urnas? Los votantes palestinos no eligieron a Hamás porque amaran su ideología radical, los eligieron porque Hamás hacía algo que Fatah había dejado de hacer, cumplir promesas a nivel local. Cuando Hamás decía que iba a construir una escuela, la construía, mientras tanto, Fatah estaba hundido en corrupción. La victoria electoral de Hamás desató el pánico internacional y esto llevó a una guerra civil entre Hamás y Fatah en 2007 que terminó con Hamás tomando el control total de Gaza por la fuerza, dividiendo físicamente a Palestina en dos entidades, Cisjordania bajo Fatah y Gaza bajo Hamás. Piensa en la ironía devastadora. Israel había apoyado a Hamás en los 80 para dividir a los palestinos y para 2007 lo habían logrado, pero la división no debilitó a los palestinos, los radicalizó. Entonces llegamos al final de esta historia y necesito que entiendas algo fundamental. Lo que pasó con Hamás no es una anomalía, es el patrón predecible de lo que sucede cuando los gobiernos creen que pueden manipular sistemas humanos complejos como si fueran piezas de laboratorio, ignorando que los humanos somos organismos adaptativos que respondemos a incentivos de maneras que ni siquiera nosotros mismos podemos anticipar completamente. La creación de Hamás es un caso de estudio perfecto de consecuencias no intencionadas. Al crear un rival islamista para la OLP, Israel no solo fragmentó el movimiento nacional palestino, destruyó la posibilidad misma de una solución negociada. Cuando la OLP dominaba la escena política palestina, eventualmente evolucionó hacia una organización dispuesta a negociar y reconocer a Israel. Pero Hamás es diferente, Hamás tiene un componente ideológico religioso que hace que cualquier concesión territorial no sea solo una derrota política, sea una traición a Dios mismo.
La respuesta israelí ha dejado decenas de miles de palestinos muertos en Gaza, la mayoría civiles, pero incluso después de todo ese sufrimiento de ambos lados, Hamás sigue ahí, porque resulta que puedes destruir edificios y túneles, pero no puedes bombardear una idea cuyas raíces fueron plantadas hace 40 años con tu propia aprobación. Hoy, en 2025, Hamás sigue controlando Gaza con mano de hierro a pesar de las guerras devastadoras, incluido el brutal conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque más mortífero contra civiles israelíes desde el Holocausto, donde 1.200 israelíes fueron asesinados. La pregunta interesante es por qué sigue ocurriendo este patrón una y otra vez en la historia. Estados Unidos armó a los mujahidines en Afganistán en los 80 para combatir a los soviéticos, y eso eventualmente creó a los talibanes y dio refugio a Al-Qaeda. Occidente apoyó a Saddam Hussein contra Irán y una década después tuvieron que invadirlo. Es el mismo guión repitiéndose con actores diferentes, y el guión siempre termina igual. El monstruo que creaste para combatir a tu enemigo de hoy se convierte en tu peor pesadilla de mañana. La razón por la que este patrón se repite tiene que ver con un sesgo cognitivo fundamental. Los humanos valoramos mucho más las recompensas inmediatas que los costos futuros, incluso cuando los costos futuros son objetivamente mucho mayores. Esta es la tragedia de la política de corto plazo, aplicada a conflictos de largo plazo. Tomas decisiones que te dan puntos políticos hoy y condenas a las próximas generaciones a vivir con las consecuencias. Lo que comenzó como una estrategia de control acabó creando exactamente lo que se pretendía evitar: un enemigo implacable, ideológicamente inflexible y con suficiente apoyo popular como para sobrevivir década tras década de intentos por destruirlo. Israel quería evitar un Estado palestino secular y unificado que pudiera negociar de igual a igual, y en su lugar creó un protoestado islamista en Gaza que rechaza cualquier negociación y ha convertido el conflicto en una guerra religiosa sin fin posible. La próxima vez que escuches a un político hablar de estrategias para debilitar enemigos apoyando a grupos alternativos, la próxima vez que veas a un gobierno armando milicias o financiando movimientos porque hoy son útiles, recuerda esta historia y pregúntate qué pasará en 20 años cuando esos aliados de conveniencia se conviertan en monstruos de necesidad. La historia de Hamás no es única, es simplemente la más reciente y visible de una larga lista de experimentos fallidos en ingeniería social geopolítica, y mientras sigamos cometiendo el mismo error de pensar que podemos controlar fuerzas que apenas comprendemos, seguiremos creando los enemigos del mañana con las decisiones cortas de vista de hoy. Si esta historia te hizo repensar cómo funciona realmente el poder y la política internacional, suscríbete al canal porque seguiremos destapando estas historias que nadie te cuenta en las noticias, las de cómo la economía del comportamiento humano termina decidiendo el destino de naciones enteras. Nos vemos en los comentarios.